El queso ahumado hace referencia a aquel queso que es tratado con humo y suele tener una corteza exterior de color marrón o a veces amarillento. Y ese color se debe, por supuesto, al proceso de ahumado. Ahora ustedes se preguntarán, si ahuman el pescado, el pollo, pero el queso. Sí, los quesos se ahuman, pero dicho proceso debe hacerse en frío porque si no, el queso se derretiría. Entonces, para ahumar en frío necesitamos hacerlo de tal forma que el humo alcance una temperatura entre 20 y 40 grados centígrados. El ahumado protege al queso de elementos patógenos y aumenta la vida de aparador del queso. Otro método de curado con humo empleado en quesos más baratos es el empleo de humo líquido para darle al queso un sabor y color a humo, lo que proporciona una apariencia exterior similar al del ahumado tradicional. Sin embargo, aunque ahumar artificialmente es más rápido, yo me quedo con el método tradicional y vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dito Instrucciones, el Doctor Quesero, y bienvenido una vez más a uno de mis videos. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que siempre te llegue el contenido que continuamente estoy subiendo. Les cuento, cualquier queso puede ahumarse y hoy vamos a ahumar un queso fresco. Lo curioso del ahumado que vamos a hacer hoy es que muchos de ustedes, me incluyo yo también, no tenemos un ahumador, así que debemos construir uno. ¿Y cómo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a usar nuestro parrillero o nuestro asador con el que hacemos la parrilla y yo les voy a decir cómo vamos a hacer. Paso número 1, preparando el asador. Debemos primero limpiar nuestro asador de todo tipo de cenizas o restos de comida que pueda tener. Si tienes un ahumador propiamente dicho, puedes obviar este paso. Para limpiar el asador, yo simplemente lo que hago es encender el asador, lo dejo calentando por un tiempo y luego lo limpio con un cepillo de alambre. Muy fácil. Paso número 2, remojar la madera. Antes de ahumar el queso necesitamos remojar la madera y es porque esta debe estar húmeda para que pueda producir humo. La idea es que el humo le dé el sabor al queso. Ahora, el tipo de madera que vamos a utilizar va a depender del tipo de ahumado que ustedes quieran hacer. Pueden usar madera de hickory, pueden utilizar cedro, pueden utilizar pino, en fin, la madera la escogen ustedes dependiendo de la receta que estén aplicando. Paso número 3, ahumado. Ya húmeda la madera, la colocamos en el envase para ahumar y la prendemos. Para encender la madera podemos usar como combustible un poco de alcohol etílico o alcohol isopropílico mezclado con un poco de aceite. De esa forma el alcohol producirá la llama que vamos a necesitar y el aceite quemará la madera. El tiempo de ahumado va a depender de la receta que utilicen, pero les advierto que ahumar es un proceso sumamente lento y dependerá del tamaño del queso y de la cantidad de humo que estén produciendo. Yo en mi caso, como tengo un ahumador pequeño, voy a ahumar este pedazo por 24 horas. Bueno, aquí vamos a ver la parrillera, como pueden ver. Aquí está el queso, fíjense el color que ha tenido el queso, fíjense, está totalmente amarillo. Esto es producto del humo, como ustedes saben, el humo protege al queso porque produce alcoholes que lo protegen, en fin. Como ustedes ven, el queso está ya amarillento, ¿okay? Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo un tiempito más, voy a dejarlo media hora más ahumando y lo vamos a empacar al vacío para que siga su proceso de maduración. Entonces bueno, vamos a dejarlo otro ratico más y yo creo que ya es suficiente y con esta técnica ustedes ven cómo se ahuma el queso. No es bueno comerse el queso de una vez después de ahumado porque el sabor ahumado le va a salir demasiado y no va a contrarrestar con los otros sabores que va a tener el queso. Una vez el queso ya ahumado hay que dejarlo que el humo vaya penetrando más dentro del interior del pedazo de queso o del queso y con el tiempo ese sabor ahumado va a nivelarse con los demás sabores que posee el queso, la sal y las enzimas proteolíticas y lipolíticas que van a trabajar dentro del queso. Entonces bueno, eso hay que darle más tiempo ahora. Esto es una fase solamente del proceso de maduración, el ahumado, y quería que lo aprendieran. Bueno, y si les gustó el video, solamente den manito arriba y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y corran la voz de que este canal existe y
Si tienen algún comentario que hacer, cualquier crítica constructiva, bienvenido sea, no hay ningún problema, todo eso está permitido en mi canal y nos vemos en el próximo video. Cuídense. 5 acción. Este queso ahora lo vamos a dejar. ¿Qué pasó? El trapo ese sale en la verga. Entonces, bueno, si les gustó el video, solamente den thumbs up, manito arriba y